Perfecto. A ver, para que comparta. Un segundo. Un segundo, un segundo. Quedo de tu indicación, Cecita. Ya. ¿Sí puedes compartir este? No, aún no. A ver, dame un segundo para ver eso. Ahora a ver si se puede. No, aún me sale el anuncio del anfitrión inhabilitado función de compartir pantalla de participantes, estimado César. Dame un segundo, dame un segundo. A ver. No lo puedo ver acá. Llámale mejor. ¿Le llamo? Dame un segundo. Sí, me dice, después no sale. Ya está. Hola, Sí, César. hola, hola. Ya. Aún no, pero no sé si es factible. En todo caso, lo puedes compartir tú porque me sigue saliendo la inhabilitación para compartir pantalla. Pero en A tanto ver, se resuelve, a ver, puedo ir comprueba. avanzando. A ver, ahora comprueba, porque creo que ya está. No, me sigue saliendo ese mismo mensaje. A ver, un segundo, un segundo. Bueno, en tanto se resuelven a veces estos temas técnicos que siempre nos acompañan producto de la virtualidad en el modelo formativo, les extiendo un cordial saludo a todos, el agradecimiento a César presente esta mañana con nosotros por organizar este espacio que nos permite no solo compartir, porque al final, como ayer hemos visto, ha sido un compartir información, experiencias que nos ayudan a generar en cada uno de nosotros de forma más afianzada este conocimiento que tenemos sobre la materia, la economía circular, la sostenibilidad, el reciclaje y la gestión pública incluso. Entonces, hasta ayer nos habíamos quedado conversando un poco ya al cierre sobre estas tendencias que existen actualmente en el contexto económico circular, ¿no? Visto, como señalábamos, como esta aplicación a la economía de ciertos principios que buscaban prolongar, extender cuanto sea posible la vida útil de los productos y por la desmaterialización de sus componentes o de sus materias primas, buscando que estos puedan regresar al proceso productivo en todo o en parte, hasta que pues dentro del mismo y por la merma natural pues ya se vean agotados, pero que ese uso máximo del recurso, de la materia, del insumo, permite a la vez generar mayor eficiencia en cuanto a ahorros por demanda de materias primas vírgenes o materias primas nuevas y reducir de una forma importante la presión sobre el entorno como una despensa, ¿no? Como el stock de recursos, tanto renovables y no renovables, con los que se dispone. Ahora sí, pudiendo compartir pantalla, nos quedamos justo viendo esto. Las tres tendencias que engloban mucho de lo que se está manejando en economía circular ciertamente apuntan a reducir el impacto en el cambio climático, tomando como punto de partida pues la Convención de París y las distintas conferencias de las partes, las COPs que se hacen año con año, apuntando a la necesidad imperiosa de poder trabajar en pos de evitar el incremento de la temperatura en más de 2 grados al 2050, entendiendo que incluso, como decía, o el reclamo africano, ¿no?
un grado para África significa debatirse entre la vida y la muerte. La idea es no superar, o la idea es, en todo caso, plantear estrategias, y por eso ya no solamente hablamos de mitigación, sino de adaptación, ¿no? Perú, por ejemplo, nuestra contribución nacionalmente determinada, como ustedes conocen o quizá han podido leer o tener algún tipo de contacto con la materia, contempla ambos aspectos, medidas de mitigación, es decir, focalizada en el control de las emisiones de los GIs en ciertos sectores, como bien resaltaba ayer su compañero Justo, si no me recuerdo, ¿no? El sector transporte, por ejemplo, el sector energía, el sector agrícola, el sector industrial, son pocos de atención particular. También está la estrategia de la adaptación, ¿no? Medidas de adaptación, por ejemplo, hay importantes en el sector pesquero, en el sector agrícola también. ¿Por qué? Porque la mitigación apunta directamente a controlar, pues, en la fuente, precisamente de donde proceden estas emisiones, tratando de reducirlas en fuente, controlarlas. Pero la adaptación te plantea un reto quizá mucho más complejo, porque es repensar tus procesos, tus políticas públicas, tu marco normativo, para prepararte ante el eventual escenario de que el cambio climático es un fenómeno que se pretende controlar. Ello no es del todo manejable, finalmente es tratar de controlar un efecto que hemos generado en la naturaleza, pero ante los riesgos implícitos de ello, con las inundaciones, las sequías extremas, variaciones muy marcadas en cuanto al tema de la estacionalidad, el tema de lluvias torrenciales en la zona del corredor de tifones y huracanes, ¿no? Que va del Atlántico a las costas americanas y centroamericanas, norteamericanas y centroamericanas, ¿no? La incidencia permanente de estos huracanes cada vez más fuertes en sus categorías, que ya todos rozan categorías 4 o 5. Todo esto implica cómo los países pueden adecuarse a esta estrategia, ¿no? Cómo los países pueden prepararse. El Perú no es la excepción. El Perú tiene una gran ventaja-desventaja. Sabemos que el Perú es uno de estos 5 países megadiversos y la biodiversidad es muy susceptible a los cambios, ¿no? Los nichos ecológicos, las variaciones, sobre todo en tema de clima, temperatura, como les ponía el ejemplo de la mosca soldado ayer, quizá en otra coyuntura, en otro contexto, son muy susceptibles a estos aspectos. Es por eso que, por ejemplo, en el caso de la agricultura, relacionando biodiversidad productiva en este caso, ¿no? Con el contexto de cambio climático, genera un riesgo. ¿Por qué? Porque las plagas se mueven ciertamente en ciertos rangos de temperatura que son idóneos para la proliferación de estas, para que pueda prosperar, pues finalmente es un ser vivo. Entonces, al incrementarse la temperatura, eh, en ciertos lugares se propicia, ¿no? La posibilidad de que aparezcan plagas que antes no habían. Entonces, a medida que en cultivos más altos, por ejemplo, donde estaban exentos de algunas plagas, tenían las propias, pero estaban exentos de algunas plagas propias de climas más cálidos, comienzan a aparecer y ese es un riesgo, ¿no? Que debe ser controlado, debe verse las formas de adaptarse a eso. Lo mismo en la pesca, es muy comprensible porque el incremento de la temperatura genera, y esto lo vemos como un fenómeno pues casi recurrente año con año, es parte de la fenomenología marina costera, esta cruce de corrientes fría y cálida que tenemos en nuestra costa del Pacífico implica también una variación en el stock del tipo de recurso hidrobiológico que tenemos, ¿no? Entonces, estas variaciones de aguas más cálidas pueden implicar desplazamientos de los peces, lo que incide directamente en la pesca, tanto para consumo humano directo como indirecto. Entonces, tiene que verse estrategias de adaptación. Entonces, es una fuerte tendencia y ahí el modelo circular lo contempla. El consumo y producción sostenible también lo hablábamos en extenso ayer, y el tema de la minería urbana, ¿no? Encontrar como una fuente de recursos a hoy por hoy la disponibilidad de tanto residuos, lo comentábamos ayer, como productos que están destinados al descarte pero no llegan a ser residuos, ¿no? Porque la conceptualización del residuo se entiende por la intención de deshacerse de él por no encontrarle un uso para el usuario. Esa es básicamente la construcción conceptual del residuo, ¿no? Algo que ya carece de un uso y la intención de su poseedor es desecharlo.
Entonces, esa mirada implica que hay una potencialidad, no solo en lo ya descartado, en lo que ya está residiendo amontonado en los rellenos o botaderos, sino también en estos productos, y ahí por eso entrábamos ayer en estas conversaciones sobre el tema de los RAEs y la responsabilidad extendida del productor, en estos productos que tienen una vocación, al menos actualmente, para ser desechados, pero cómo podemos recuperarlos para extraer de ellos los componentes y los materiales que sirvan para continuar alimentando las cadenas productivas. Es bien interesante porque el tema del urban mining, curiosamente, es algo que se hacía o se viene haciendo, quizá de una forma ya tácita, no obviamente de forma regulada, pero por ejemplo los recicladores informales, la regulación que surgió, ¿no?, por parte del Ministerio del Ambiente para la formalización de los recicladores, el trabajo que se vino haciendo para articular de forma cooperativa a las municipalidades con los recicladores a través de su formalización, la provisión de materiales para que desarrollen esta actividad. Eso finalmente, si se dan cuenta, es minería urbana. Como les decía, hay formales e informales en esa actividad, ya se viene haciendo. Darle un nombre lo que hace es tratar de englobar la actividad de una forma más quizá focalizada para poder anotar o apuntar qué se necesita para que ésta sea más eficiente, ¿no? Que no sea simplemente una actividad, pues, que se desarrolla de forma medio ordenada, porque el hacerlo de forma medio ordenada incide directamente en cuán eficiente se tienen los resultados. Entonces, esto, por ejemplo, en Países Bajos, en Alemania, eh, Francia más menos, Francia más con el tema alimentos, pero se está haciendo ya, ¿no? Por ejemplo, una fuerte política alemana, hablando desde la experiencia para poder compartir, era precisamente el fortalecer el Ministerio de Economía y Clima, que es la figura ministerial allá, justo tenía esta mirada de poder trabajar y desarrollar programas de minería urbana, ¿no? Como urban mining, porque particularmente la coyuntura de ellos. Yo decía, yo dependo mucho de materias extranjeras porque no soy un país productor, salvo de carbón y de algunos minerales, pero muy poco. Somos países más de desarrollo tecnológico, proceso industrial, pero la materia prima procede de países extranjeros. Incluso la energía misma. La energía, no sabemos, tiene esta crisis energética por el gas eh, que hoy por hoy, pues procediente de Rusia, en el problema con Ucrania, presentó severas limitaciones del acceso a este recurso a los países europeos. Entonces, esta mirada los ha obligado a decir, ¿qué pasa si más adelante hay problemas con otros países que son proveedores de los recursos naturales? Yo no puedo depender entonces de países que me abastezcan. El vivir, el depender de materias primas de otros para poder producir es finalmente estar condenado a la variabilidad de las relaciones económico-políticas que se dan en el mercado. Así que la mirada alemana fue desarrollar una política económica ambiental vinculada a rescatar todo cuanto se pueda de los productos que ya se tienen en el propio mercado alemán circulando. Los residuos, recuperarlos y los productos con vocación de desecho antes de que se descarten, que puedan ser, como decíamos, desmaterializados y reutilizados. Entonces, estas tendencias nos están llevando precisamente a mirar cómo, y esto lo comentaba, ¿no?, el índice de reparabilidad, cómo va penetrando de cierta forma en el mercado mismo y en sus agentes, en este caso los agentes económicos, productores y comercializadores. El hablar, por ejemplo, de índices de reparabilidad apuntaba, como les decía, a que no tengas la necesidad de desechar un aparato electrónico solo porque presenta fallas en un componente, porque hoy por hoy ese componente tiene una forma específica, un tamaño específico que no te permite repararlo porque no se venden, primer punto, no se venden los componentes de forma separada o de forma aislada, no te venden, por ejemplo, un plug, no te venden un cátodo, no te venden una batería, no te venden un botón incluso que te permita reparar tu producto. Tienes que obligatoriamente comprar uno nuevo. Entonces, no solamente se busca fomentar el que haya una línea propia de productos para poder repararlos,
a través del acceso o la venta a estos compuestos, sino que además pueda tenerse un índice de qué tan reparable porcentualmente o proporcionalmente es un producto, ¿no? Si yo puedo encontrar en el mercado reemplazo para el 100% de las piezas de mi teléfono, ¿no? Todos tenemos uno a la mano en este momento, y le falla la pantalla, le fallan los botones, le falla el puerto cargador, le fallan los auriculares, le fallan las cámaras, yo puedo reparar todos los componentes de mi teléfono yendo a la empresa distribuidora o la casa matriz, por ejemplo, Motorola, Samsung, qué sé yo. Pues bien, ese índice de 100% me implica que ese producto no necesito desecharlo. Solamente basta comprar la pieza específica y que se repare. Productos en los cuales solo pueda reparar, por ejemplo, la salida de sonido, ¿no? La pequeña bocina que traen, bueno, un índice de reparabilidad bajo, pero ya implica que no desecharé mi teléfono porque no puedo escuchar, factor fundamental de un celular, ¿no? Entonces, ataco el problema de centro. Es un punto de reparación específico, pero que puede tener un índice alto porque ataca uno de los principales problemas de un teléfono móvil, que es poder no solo ser escuchado, sino principalmente escuchar a la otra persona en la llamada, en la videollamada o los audios o videos que yo quiera reproducir. Entonces, este índice ayuda mucho, obtiene la intención de ayudar a poder también orientar la compra. En el aspecto social, decíamos, la economía circular incide directamente en reducir el gasto innecesario de los consumidores en productos nuevos. Entonces, así tú podrás elegir al momento de comprar tu lavadora, por ejemplo, si esta lavadora tiene un índice de reparabilidad 30 frente a una que lo tiene en 50, para poder sopesar y pensar, ¿no? Mira, si es que le llega a fallar algo, prefiero una que tenga más chances de ser reparada, porque me va a salir menos pagar 50, 100 soles por una reparación de una pieza y que la tenga funcional 100%, a que me digan, uy, no, esa pieza no se fabrica, no se hace, ya falló la placa, tienes que comprar una nueva lavadora de 1.000, 2.000, 3.000 soles. Esto no solo en los electrodomésticos. Por ejemplo, IKEA, que ya anunció o se ha anunciado que va a llegar a Perú, es una de las tiendas más grandes curiosamente, de producción y comercialización de muebles. Adquiere muebles de terceros productores y los vende, y también tiene línea propia para fabricar muebles. ¿Qué ha planteado IKEA? IKEA tiene un planteamiento muy interesante que está enfocado en cual bono del chatarreo que les decía ayer, como se hizo también en parte más pequeña con los teléfonos, que tú puedas, ¿no? Venderles tus muebles viejos. Puede ser como parte de pago de muebles nuevos, o simplemente, oye, tengo un mueble que compré, esta mesa, ¿no? Donde estoy en este momento sentado. La he comprado hace un par de años, 3 años. No la quiero porque mi familia creció y esta es una mesa para 4 personas, ahora necesito una mesa para 6. Quiero venderla. Bueno, yo te la compro. ¿Por qué? Porque IKEA puede reparar esas mesas y venderlas como mesas de segundo uso. Recuerden que en el mercado de los vehículos y en el mercado de los electrodomésticos hay venta también de productos de segundo uso que se entienden óptimos y obviamente sí te avisan de eso, pero que tienen un costo menor. Entonces, IKEA entrado en lo mismo. Puedo reparar estos muebles viejos si es que lo necesitan, o si son muebles que están en buenas condiciones, solo, ¿no? Darles un mantenimiento para que se vean pues mejor, y los vendo como segundo uso. Entonces, eso ayuda mucho tanto a la persona que quiere deshacerse de este mobiliario y que finalmente terminaría al pie de la calle, regalado a otra persona en el mejor de los casos, o botado, desechado, y a IKEA le genera una nueva línea de negocio, que es reparar muebles por una fracción del costo de producción de uno nuevo y venderlo, obviamente, cargando el costo que pagó por ese mueble, más el de la reparación, más un margen de ganancia. Entonces, es una forma de negocio. ¿Alguien lo podría hacer aquí? Posiblemente sí. ¿Alguien lo hace ya? Definitivamente sí. ¿No? Conocemos pequeños emprendimientos, quizá, de personas que compran productos para poder repararlos y venderlos. Creo que lo sabemos, o todos tenemos algún conocido que hace esa actividad. Entonces, eso, por ejemplo, es economía circular. Y ahora es una tendencia ya no de una economía de subsistencia, quizá, como se podía plantear en estos casos más cotidianos, sino una tendencia de las grandes marcas. Yo les hablaba de Adidas, justo les hablaba de Nike. Nike, por ejemplo, va a aplicar la reventa de zapatillas usadas bajo el mismo concepto que IKEA. Compro zapatillas que estén ya para descartarse, desecharse. Por ejemplo,
en pleno proceso de crecimiento de la adolescencia, ya no te queda tu zapatilla que era talla 38, ahora calzas 39, 40. No la botes, obviamente si es que está en unas condiciones aceptables, ¿no? Tampoco es que Nike te va a comprar las zapatillas destrozadas que usabas para la pichanga de domingo con los amigos y están reventadísimas. Pero en las condiciones en las que Nike determina para poder comprarlas, simplemente la idea es que las pueda reparar y las venda como unas zapatillas de segundo uso. Ese modelo de la reparabilidad es una tendencia que está entrando fuerte en el mercado porque le abarata los costos de fabricación a las empresas y, como les decía, le permite tener nuevamente, y esto es una idea fuerza que no me voy a cansar de reiterar, la economía circular es modelo económico para ganar más a las industrias impactando menos. Entonces, si yo gasto menos en tener una zapatilla disponible para venta, obviamente puedo venderla más barato. Entonces, si mi nicho, mi target, mi segmento de mercado al que yo apunto eran personas que podían pagar entre 600 y 800 soles por una zapatilla, y yo puedo, en este caso, reparando una zapatilla que adquiría un costo menor a alguien que la quería desechar, venderla en entre 400 y 600, acabo de ampliar mi target. ¿Se dan cuenta? Acabo de llegar a un público que decía, yo no puedo comprarme unas zapatillas Nike, pues no hay forma. Yo me compro unas zapatillas Nike, unas zapatillas Nike, pero nunca una Nike, porque cuesta muy caro. Ahora no, haciendo un esfuerzo puedes comprar tu zapatilla Nike original, solo que de segundo uso. Entonces puedo ampliar incluso mi grado de llegada en el mercado. Entonces, el modelo económico funciona porque a mí me generas más negocios, potenciales mayores ingresos y a la vez ayudo a reducir la generación de residuos, ¿no? Entonces, esa es la relación ganar-ganar. Esa es la forma de compromiso de la economía y de los actores económicos, donde todos nos veamos beneficiados, industrias y población. Del otro lado, quizá una de las actividades más comunes es el tema de la recuperación del plástico PET, ¿no? El plástico de las botellas, porque con este plástico o se fabrican nuevas botellas o se puede hacer el procesamiento para generar fibras textiles sintéticas, para hacer mantas, cobertores, la ropa polar, ¿no? Esta tela polar que le conocemos, y también se puede producir a través de la recuperación del PET los hilos para la impresión 3D a nivel doméstico, ¿no? Entonces, es un producto que tiene esas opciones, ¿no? Fuera de otros usos de recuperación plástica. Los que más están avanzando, y nosotros estamos en la gráfica, si bien abajo, pero con un avance interesante, y se los decía desde la primera sesión, es en el caso de Japón y Alemania, ¿no? Están ambos excediendo el 90% de recuperación del PET. Obviamente, quiero que noten una peculiaridad. Ambos países son altamente tecnificados. La tecnología, mis estimados y estimadas, es fundamental. ¿Por qué? Porque es un factor que permite desarrollar la innovación y la innovación abre la puerta de la recuperación de materiales que antes quizá era impensable que pudiéramos volver a utilizar, ¿no? ¿Quién recuerda? Me hago un paréntesis aquí, porque son paréntesis ilustrativos. ¿Quién recuerda, por ejemplo, el Tetra Pak? ¿No? Bueno, se sigue usando, pero ¿quién recuerda el problema del Tetra Pak? Cuando hace unos años, 10, si no estoy calculando mal, a veces el tiempo en mi cabeza falla ya, cosa de ir avanzando en la edad, el Tetra Pak hace 10, 15 años era uno de los elementos más complejos de recuperar por la múltiple presencia de capas, aluminio, cartón, plástico, que separarlos implicaba costo, por lo que encarecía el proceso de recuperación de los tres materiales por separado. No, Tetra Pak no se recibe, Tetra Pak no se recicla. ¿Por qué? Porque tengo plástico por fuera, cartón debajo, plástico por dentro y una capa de aluminio. Eh, no hay forma de que yo pueda separar todo esto. Pero con el tiempo ya se ha vuelto más factible, más barato el poder reciclarlo. No tanto en la separación material, sino como material en sí mismo, y se utilizan ahora este proceso para poder, ¿no? Trozar, casi moler el Tetra Pak para hacer aglomerado, material aglomerado que se puede utilizar para la construcción. Eso en uno de sus usos. Entonces, el tema de la innovación es fundamental.
Japón, Alemania, en este ejemplo muy rápido para tocar una mirada, quizá, claro, descontando ahí África y la zona de Oceanía y Oriente Medio, pero vemos ahí estas tendencias fuertes en países de alta industrialización, alta tecnificación, y también en países que no cuentan propiamente con las fuentes de recursos, ¿no? Japón, país insular, pequeñito, es una gran isla, pero un pequeño país, altamente poblado, muy densamente poblado, altamente tecnificado, entonces necesita pues recuperar estos materiales. ¿Por qué? Porque una población de alto consumo, quienes han visto videos, películas o tenido de pronto la oportunidad de viajar a Japón, ven que lo orgánico en una presentación de manzana puesta ahí en mesa es una parte pequeña del mercado frente al producto procesado, el producto empacado, envasado. Entonces, la búsqueda de soluciones tecnológicas a la gestión de los residuos que se generan por un alto consumo de estos productos precisamente les ha permitido identificar necesidades de innovación. Y Alemania lo mismo por lo comentado antes. Tenemos el caso de México, también Estados Unidos, Colombia y luego Perú, ¿no? Solamente ilustrativo. El porcentaje de recuperación. México, ustedes saben o han escuchado quizá que es un país que tiene un alto consumo de bebidas envasadas, ¿no? Es incluso por eso para esta empresa peruana, ¿no? De bandera peruana, de los añaños, un nicho muy interesante en el mercado donde compitió casi de tú a tú pues con la Coca-Cola. Hay un alto consumo de, como le llaman ellos, los refrescos, las bebidas de cola, las bebidas gaseosas, bebidas energéticas. Hay una alta generación de basura vinculada al tema de botellas o envases para transportar estas bebidas. Entonces, ahí se atacó fuerte para poder darle una atención prioritaria a un problema, ¿no? La alta generación, pues, de este plástico, pero que presentaba una oportunidad importante a nivel económico. Ellos ya han avanzado en casi el 50% de la recuperación del PET. Estados Unidos, curiosamente un país altamente industrializado, un país de alto consumo, tiene un porcentaje de reciclaje menor, ¿no? De su producción. Colombia, un 26%. Colombia es, a nivel Sudamérica, un paradigma hoy por hoy en el camino hacia la sostenibilidad y circularidad. Una vez más, si alguno quizá en el marco, como nos comentaban nuestros compañeras ayer, de esta investigación que hacía en estos biopolímeros, ha levantado bibliografía, qué están avanzando en otros países, qué se ha avanzado en países sobre todo de la región, tomando el ejemplo de países con realidades similares a la nuestra, que es parte de estos benchmarkings que se hacen para poder proponer normas, proponer políticas, proponer instrumentos. Entonces, Colombia, por ejemplo, como les decía ayer, Colombia lidera la coalición, ¿no? Latinoamericana por una economía circular. Perú está en la vicepresidencia. Colombia fue el primer país en Sudamérica que tuvo una estrategia nacional para la economía circular. Colombia es un país que ha implementado de forma exitosa el enfoque de los parques ecoindustriales como una forma de aglomerar de manera no solo económicamente rentable, sino social y ambientalmente rentable, acá hablamos de la rentabilidad social y ambiental también, a las industrias, por ejemplo, ofreciendo regímenes tributarios más beneficiosos para las empresas en zonas que el Estado mismo, con participación de los promotores privados, identificaron como zonas idóneas para hacer actividad económica. Yo les pongo un caso, también el año pasado tuvimos oportunidad de reunirnos con funcionarios, empresarios de Colombia, particularmente de la zona del Cauca. Estuvimos por Cali, estuvimos en Bogotá justamente viendo esta experiencia y en el Parque Industrial, la zona industrial del Cauca, en Cali, nos comentaban precisamente eso, ¿no? Es una zona que, para referencia geográfica, como hablar de Tarapoto y Quitos, ¿no? Una zona con un clima así, esas condiciones geográficas, es, prácticamente ustedes conocen Colombia, es sierra-selva, su costa incluso es una costa, no costa desértica como la nuestra, es esta costa eh, medio paradisíaca donde se junta la costa con, ¿no? con la selva, como unas zonas de Brasil, una caja de chat. Enviaron el link de la asistencia, se me fue la señal. Ah, pásenle a Mónica, por favor, el link de la asistencia.
Entonces, le decía, en esta zona del Cauca, su historia es interesante. Es una zona que está propensa por la presencia de diversos ríos a inundaciones. Entonces, hubo un momento en el cual hubo un desborde que generó impactos sociales y económicos muy fuertes. Entonces, era una zona golpeada económicamente. Ninguna empresa quería estar ahí porque habían riesgos, no solo naturales, sino también no había un desarrollo de mano de obra calificada y menos en temas técnicos productivos, ¿no? Podías tener mano de obra no calificada para operaciones sencillas, construcción, operarios de fábricas muy básicos, pero no tenías mano de obra calificada, no había una oferta formativa. ¿Qué se hizo? Se planteó una estrategia que se regularizó mediante una norma donde se crea el parque, ¿no? Y lo que se ofreció fue beneficios tributarios. Las empresas que se ubicaran ahí tendrían un régimen especial donde no tendrían cobro de renta, o sea, el impuesto a la renta no lo pagarían, donde tendrían unas facilidades mucho mejores que en otro caso de ubicación, pues en otras latitudes del país, para la exportación y obviamente estos beneficios estaban no gratuitos, estaban condicionados a que ellos invirtieran socialmente en capacitar y formar a las personas de la zona, dando una cuota de empleo mínimo del 70% de mano de obra local. ¿Cuál ha sido la experiencia en 10 años de implementación de este proyecto? Fue muy interesante porque está consolidada como una de las zonas industriales más importantes de Colombia. Es una zona que abarca 4 ya secciones bastante amplias. Tiene empresas grandes, Arcor, Ilco, por ejemplo, ¿no? Dos que tienen presencia a nivel de toda Latinoamérica. Y han formado tanto a las personas de la zona que ahora prácticamente casi el 90% de su mano de obra es local. Ya no solo los operarios, sino también ya tienen personal directivo, jefes de planta, donde se implementaron programas para capacitarlos técnicamente, capacitarlos incluso en estudios superiores algunos, y también programas de asistencia social de las propias empresas para dar vivienda, para facilitar o avalar acceso a créditos. Entonces, todo esto, por ejemplo, tuvo el impacto social y obviamente el impacto ambiental vino también como una consecuencia, porque las empresas están formalmente obligadas a cumplir con altos estándares ambientales, incluyendo el tema del reciclaje, el tema de la matriz energética limpia, el tema de la circularidad mediante la simbiosis industrial, como exigencias para poder mantener su operación. Si tú no cumples con el tema social ni el tema ambiental, se te retira del parque y por lo tanto pierdes una ventaja económica muy importante que sopesando, que va poniendo en la balanza, te hace atractivo seguir ahí. Entonces, esto, por ejemplo, marca la pauta de cómo Colombia es un laboratorio vivo de cómo se ha avanzado en la implementación de la circularidad, la sostenibilidad y la promoción de los parques industriales sostenibles. Incluso esto, gracias al apoyo de, quizá también han escuchado de hablar de ONUDI, ¿no? La Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, que tiene un programa que es el GAPE, que es el programa global de, ¿no? de parques ecoindustriales, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, nos muestra cómo viene un apoyo de parte de los organismos internacionales, también como lo veíamos cuando estábamos explorando un poco a inicios en estas intervenciones desde el compromiso político, pero arriba teníamos, ¿no? a las agendas internacionales. Ok, organismos internacionales están promoviendo esto. En el Perú también están, por si acaso, si es que por ahí alguien pregunta, ¿y por qué acá en el Perú no se hace? Sí, en el Perú se hace. El programa GATE, el programa de parques ecoindustriales, está en el Perú, ¿sí? Tiene intervenciones a nivel Lima en 3 parques en Chilca, lo desarrolla ONUDI con el Ministerio de la Producción, ¿no? Y está en etapa exploratoria de los pilotos todavía. El programa recién tiene el programa está pensado hasta el año 2023, a diciembre. Tiene 3 años, 4 años de ejecución proyectada y la idea es que se pueda renovar teniendo una mirada descentralizada ya a parques de otras partes del país, ¿no? Entonces, está ahí, o sea, se está avanzando. Pero eso, por ejemplo, nos abre estas puertas de oportunidad. Nosotros, como les decía al inicio, tenemos como país un aprox 20% de capacidad de recuperación de residuos, tanto instalada como operativa.
y lo que falta es generar más condiciones, como sus compañeros también resaltaban en sus participaciones varias, para facilitar el incremento de este acceso a tecnología, financiamiento que permita fortalecer esta presencia de estos procesos limpios, infraestructura de valorización y recuperación de los residuos, incluso como hablaban ayer sus compañeros, ¿no? En el tema de las municipalidades y sus competencias. La municipalidad dentro del marco de sus competencias, no solo por ley orgánica, sino por la ley de gestión integral de residuos en la materia, en los residuos de ámbito municipal, tiene también para trabajar mucho con el tema de estas infraestructuras de disposición final de residuos que están bajo su cargo. Entonces, ahí hay cosas importantes para poder seguir empujando, para poder trabajar, para incrementar este porcentaje de recuperación, no solo de plásticos PET, sino de residuos en general. Algunas empresas que están avanzando mucho, ¿no? Principalmente en el tema de bebidas, como les decía, quienes han comprado el pleito fuerte es Coca-Cola, incluso PepsiCo también, pero Coca-Cola se resalta porque ha tenido una participación muy agresiva con el plan Plástico Cero al 2030. Coca-Cola lo que plantea es tener un 100% de plástico recuperado PET en sus botellas al 2030. ¿Qué significa esto? Que cuando tú compres una Coca-Cola, ¿no? A partir prácticamente pues del 1 de enero del 2031, tengas la certeza absoluta que esa botella es 100% reciclada y 100% reciclable, obviamente. Ahora, aquí hay que unir un poco los dos caminos, porque es, por ejemplo, lo que su compañero Bruno, ¿no? En sus preguntas del cierre de la clase de ayer hacía, ¿no? ¿Por qué no hay tantos operadores RAE? Y decíamos, es porque hay que unir la demanda y la oferta, ¿no? Si no hay una demanda del servicio, yo no lo hago porque tampoco una empresa entra a hacer caridad, ¿no? Una empresa, si no está obligada legalmente a hacerlo, hoy por hoy al menos no, lo hace pues por una intención tanto de cumplir ciertos compromisos socioambientales que pueden estar vinculados a la política interna de la empresa y su matriz central, si es una transnacional, por un tema de imagen local interna o porque realmente hay algún tipo de beneficio económico que puede generarse en esa actividad. En el caso, por ejemplo, ¿no? La recuperación del plástico y las botellas 100% reciclables, yo les decía, en el caso de la botella Ecoflex de San Luis, la botella tenía solo una mirada, que era la del productor. Esta botella está diseñada, recuerdan el tema del ecodiseño, está diseñada, está pensada para ser 100% reciclable. Ahora, ¿cuántas de esas botellas se reciclan? Nuevamente vamos al gráfico previo, solo el 20%. Global, ¿cuánto de esas, cuánto de ese 20% de plástico PET son de San Luis? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, y yo me incluyo, comprábamos esa botella por esa mirada, ¿no? Oye, esta es la botella Ecoflex, ya, tiene menos porcentaje de plástico, genial. Además es 100% reciclable, uf, me enamoré. Yo la compro. El agua que yo tome a partir de ahora va a ser solo San Luis Ecoflex. Que lo ideal sería llevar nuestra botella y nuestro termo con agua hervida del caño. Pero bueno, ya, compras tu agua San Luis. Tú no reciclas la botella. Tú dices, ok, perfecto, ya terminé mi agua. Incluso este pequeño ejercicio psicomotriz de torcer la botella, de aplastarla hasta hacerle una bolita que hasta era relajante, desestresante, y la botabas a la basura. Entonces surge la pregunta natural, ¿no? Que me la hicieron alguna vez cuando estaba en un espacio también académico comentando un poco sobre la incorporación de valor verde en los procesos del marketing. Me decían, ¿y dónde acaba esa botella? Esto hace unos años ya. Y realmente fue una pregunta que en ese momento te hace mirar las cosas de otra forma, ¿no? Dices, está promoviéndose, se está haciendo, es una estrategia importante, es una estrategia que ataca el compromiso, los valores del consumidor. Sí, pero ¿y la botella dónde acaba? Pues en el basurero. ¿Y quién la recicla? Dios mediante un reciclador formal o informal. Y si no, acaba ya en el relleno de la cucaracha, acaba en el relleno pampas de reque, acaba botada en la calle o en algún basural. Y ahí está el problema. Tu producto puede estar pensado para ser reciclable, pero ¿qué tanto se recicla? Tienen que estar unidos los dos extremos de la cadena. Entonces, Coca-Cola ha apuntado a eso.
San Luis se ha quedado hasta la primera etapa y están haciendo también esfuerzos para incorporar, adquirir, generando demanda, adquirir a las empresas formalizadas, evidentemente, de recuperación de residuos, estas empresas recicladoras, adquirir el PET para poder reprocesarlo en sus botellas. Coca-Cola esto ya lo planteó como una estrategia de la propia compañía. Yo tengo que hacer logística inversa y recuperar mis botellas para poder fabricar nuevas, procesarlas, reprocesarlas y tener 100% plástico PET reciclado en la botella que consuman mis compradores a partir del año 2030. Entonces, eso es interesantísimo. Y esa mirada se ha tenido, por ejemplo, con otras marcas, por ejemplo, en Argentina, Villavicencio, Postobón, que es muy, muy conocida en Colombia, y bueno, en el Perú, como le decía, San Miguel Industrias, que es la productora de estas bebidas de los añaños, Coca-Cola y Bacus también, ¿no? En esta presencia nacional están apuntando al tema de la recuperación del plástico y la mirada es aprox un 25%, hoy por hoy al menos, de recuperación de PET y la presencia de plástico reciclado dentro de sus botellas. Claro, esta Coca-Cola sí tiene que apuntar como estrategia global que la producción local de sus gaseosas sí tenga la consideración del 100% en sus botellas al 2030, ¿no? Son miradas fuera de lo que hemos visto del ejemplo de Nike, Adidas, IKEA, ¿no? Eh, que se están trabajando porque hay esta tendencia fuerte. Y aquí vale quizá aclarar un punto para entender bien lo que puede ser una tendencia, un movimiento, una moda, ¿no? Todos se entienden finalmente como una suerte de mirada colectiva de interés transitorio, ¿no? La moda eh, tiene eso. Ahorita todos quieren ser eco-friendly, todos quieren ser carbono neutrales, pero qué forma de sostener esto en el tiempo se aplica es lo que marca la mirada para hablar si hay una línea tendencial, es decir, si es que se está continuando con eso o simplemente es en todo caso algo pasajero, ¿no? Porque, ojo, la tendencia es simplemente una identificación de que algo está yendo en una dirección, ¿no? Hacia dónde se tiende a ir. En este caso, la mirada es que las empresas tienden a incorporar el tema ambiental, no de forma transitoria. Incluso ni siquiera estás evaluando si es que lo hacen por un real compromiso o interés. Simplemente evalúas que lo están haciendo. Y la idea es que esta tendencia siga incrementándose, que la tendencia sea la alta, es decir, que cada vez mayor porcentaje de empresas incorporen estos criterios y a la vez que la tendencia de los números que respaldan esas intervenciones, plástico reciclado, reducción en la generación de residuos, intervenciones de capacitación a la cadena de proveedores, también aumente, ¿no? Bueno, esto era lo que les había adelantado ya desde el inicio, ¿no? El tema de la mirada de que tengamos la capacidad de poder reciclar el 100% del plástico PET para la producción de nuestras bebidas en el territorio nacional, ¿no? Ahora, el tema de la economía circular también, como todo planteamiento y postulado, pasa por fundamentos y pasa por principios. ¿Cuáles son los fundamentos, ¿no? Las cuatro, por decirlo de alguna forma, pilares básicos para entender esta mirada de la economía circular fuera de toda esta conjunción de líneas, tendencias, conceptos, ideas que se van planteando en el tiempo. Lo primero, y esta es la idea fuerza por excelencia, que me encantó que surja de ustedes mismos como una mención, es incrementar la vida útil de los productos y hacer un uso más intensivo de los materiales que los componen y de estos mismos en cuanto se pueda. Ese es el punto de partida, esa es la piedra angular de la economía circular. Tienes que incrementar el nivel de reciclaje y reuso de estos productos, ¿no? Que no sean vistos ya como basura, como residuo, como despojos, que sean vistos como un recurso, que sean vistos como una oportunidad para el proceso industrial, el proceso productivo. Otra idea que también surgió de ustedes, el ecodiseño. El producto no puede estar sujeto a la variabilidad, ¿no? a, a los avatares que se presentan en la vida diaria.
el producto, si es que lo recupero o no, ya depende del consumidor. No, falso. El producto tiene que estar pensado desde un inicio para reducir la necesidad de materiales innecesarios, para ser reciclado, para ser reparado. Desde la génesis del mismo tiene que incorporarse el tema de la circularidad. Les ponía el ejemplo que se me ocurría en ese momento, con cargo que alguno tenga algún ejemplo mucho mejor, es cierto, el de la botella, sin etiqueta y sin tapa. Entonces, eso, por ejemplo, reduce dos puntos importantes. No fabricación de tapas, no fabricación de etiquetas, no proceso de tapado y etiquetado. Eso es ahorros. Y al final de cuentas yo mantengo mi botella y mi producto en el mercado. Entonces esos ahorros se traducen en más dinero para mí como empresa. Pero ese es ecodiseño. Los ingenieros industriales, los diseñadores industriales, capos en el I+D+I, son los que se sientan y dicen dónde tengo la opción de mejora de mi producto para poder hacerlo más eficiente, dónde puedo reducir costos innecesarios, ¿no? Ahí les pongo un ejemplo también interesante que surgió cuando se estaba analizando la cadena de exportación y desplazamientos de productos de la oferta exportable peruana. Ahí se veía que hay mucho producto que sí tiene una separación, ¿no? Quizá algunos que están vinculados al sector agrícola lo entienden mejor aquí. Producto para consumo local y producto para consumo extranjero. Son dos calidades distintas, justo como hablábamos ayer, en razón a las exigencias, ¿no? La homologación, por ejemplo, con requisitos de mercados extranjeros que tienen que aplicarse al proceso interno, entonces solamente se lo aplico a cierto producto, que es el que está destinado a salir porque puede cumplirlas, y el producto que no lo cumple, pero sigue siendo bueno, no implica que es un producto malo, va para el consumo interno donde no las tengo, donde no tengo esas exigencias para poder comercializarlo. Pero se analizaba el tema del empaque. Es en muchos casos el empaque es el mismo, ¿no? Para su transporte, no hablo del producto tal cual final, ¿no? Sino el empaque para su transporte, distribución, en algunos casos se advirtió era el mismo, entonces se decía, oye, pero si este va a trasladarse pues dentro de contenedores al otro lado del mundo, es entendible que tenga un empaque que procure cautelar la integridad del envase propio del producto para evitar que se deteriore y esto incida directamente en el aspecto que puede tener y puede influir en la compra. Nadie quiere comprar su latún abolladito ni su bolsa de pan que está rasgada. Pero, por ejemplo, para el mercado local, decían, se puede plantear estrategias de distribución o de logística interna que no demanden tanto producto, por ejemplo, de embalaje, porque son rutas más cortas o canales de distribución que pueden ser más eficientes en tramos cortos, ¿no? Un tramo corto son hasta 12 horas de traslado en flete. No es llevarlo a Colombia o a Ecuador, es llevarlo, por ejemplo, de Chimbote a Lima, caso de las conservas. Entonces, eso, por ejemplo, puede reducir la necesidad de ciertos empaques y eso era parte del ecodiseño. ¿Cómo puedo facilitar una forma de poder eh, contener, en este caso, mis productos pensando en tramos cortos que no requieren tanto empaquetado? O el otro caso que se trabajó con las cadenas, por ejemplo, de comida rápida de los patios de comidas de los centros comerciales. Aquí quizá todos, y me arriesgo a decirlo, todos hemos comprado alguna vez una hamburguesa, pollo de Kentucky Fried Chicken, una hamburguesa de Bembos, de McDonald's, algún producto de estos que se distribuyen en los supermercados, en los centros comerciales, ¿no? En los patios de comidas. ¿Cuál es una característica común a eso? Que te llenan de material innecesario, ¿no? Por ejemplo, te ponen tu individual de papel, te ponen tu comida en un contenedorcito de cartón, te ponen una ruma de servilletas, la papa viene en su propio contenedor de cartón, el, la botellita, bueno, no la botellita, el vasito plástico con tapa plástica, con cañita que está envuelta encima en papel, las cremitas en sachets, te ponen todo eso dentro de una bolsa de papel que le ponen afuera una bolsa plástica. Entonces, es una cantidad muy grande de residuos que se generan al final y que además son costos para la empresa. Entonces se vio, oye, no hay una forma de mejorar esto y se planteaban, por ejemplo, que estas bandejas propias de algunas marcas, que no sean la bandeja típica, sino sea una bandeja en la que ya venga acondicionado, bandeja de capa hidrófoba para poder lavarla más fácil, para que no se le peguen las salsas y las cremas,
bandejas hidrófobas, donde puedas tú colocar pues la comida, ¿no? Eh, sin afectar el tema salubridad mínimo requerido, ¿no? Por la autoridad, que puedas tú prescindir de tanto, pues, tanta parafernalia, ¿no? De papel, plástico, cartones y demás. Pero esa es parte de sentarse a mirar precisamente conteniendo esta idea. El ecodiseño busca esta eficiencia, pero claro está, tiene que estar sometido a los rigores también de las disposiciones legales mínimas, sobre todo para el manejo alimentario, ¿no? En donde no es alimentos y no existen normas que establezcan parámetros mínimos que debe tener, por ejemplo, tal o cual producto, puedes tú jugar con esa carta abierta. Y el último punto que sostiene a la economía circular, y que lo veíamos también en esta vinculación con el tema del cambio climático, es que debe ser una economía que priorice la fabricación de productos con bajo impacto climático, ¿no? La descarbonización progresiva de la actividad industrial. Entonces, estos fundamentos que ya se han explicado y ejemplificado a lo largo de toda esta conversación ya de 2 días, los podemos entender mejor así, ¿no? Antes que partir de la teoría y comenzar a hablar de cómo se ha venido haciendo, mejor ir en sentido opuesto, cómo se ha venido trabajando, cómo se ha venido haciendo, los conceptos, cómo se asocian con realmente casos prácticos, ejemplos del día a día, y que aterrizan en estos 4 pilares. Vida útil más extensa del producto, propiciar el fortalecimiento de las cadenas, perdón, propiciar el fortalecimiento de las cadenas de recuperación y reciclaje de los productos después de su uso, pensar en productos más eficientes y reducir el impacto climático de la actividad económica. Antes de seguir, porque justo ya tenemos una hora redonda, siendo las 10, ¿no? Sobre estos puntos, tema de los fundamentos y las tendencias, ¿hay algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna consulta, algo para conversar? ¿No? Entonces proseguimos. Solo un aviso parroquial en todo caso. Como tenemos de largo hasta la 1, quiero plantearles que podamos cerrar a las 10, 15 minutos para poder refrescarnos, tomar algo y retomamos 10 y 10 ya para, perdón, a las 11 y 10, estaba pensando a las 10, a las 11 y 10 ya para irnos ahí sí de largo de 11 y 10 hasta la 1. ¿Les parece? Sí, Perfecto, sí, está bien. excelente. Está bien, profesor. Muchas gracias. Sobre todo acá que me ha dado un raspadito en la garganta. Un cafecito, un cafecito, un cafecito. Creo que sí. Con su Pero bueno, chicharrón. O agüita cebada. ahí está. Depende, Y el, malteada y el chicharrón. carbonatada o así nomás. Ya de estar hablando mucho ya. 3 días hablando en la tarde, noche y hablando todo el día, pasa su factura. Pero nada, aquí los ánimos y el tema nos motiva, así que entonces a las 11 hacemos un cortecito y regresamos 11 y 10. Decíamos, no solamente hay 4 fundamentos básicos que estamos viendo, sino que como todo tiene principios, ¿no? ¿Qué es un principio? Es un axioma rector, es una directriz, es algo que te va a orientar en cómo entender o interpretar algo, ¿no? Hay principios, yo como abogado digo, hay principios en el derecho, por ejemplo, ¿no? Que ante la duda de la norma, te dice recurre a los principios generales del derecho, ¿no? Entonces, esa mirada de un principio tiene por intención precisamente orientarte para una mejor actuación. Y en el caso de la economía circular, es lo mismo, ¿no? Tenemos 5 principios en el caso de la economía circular, ¿no? El primer principio, vale aclarar, la construcción de los principios, incluso en el derecho mismo, surge también de los planteamientos netamente de la parte teórica, académica, investigativa, ¿ya? No existe una tabla específica que te diga en ninguna materia, estos son los únicos principios que hay, es un catálogo cerrado, o estos son los verdaderos principios del derecho, de la arquitectura, del diseño, de la ingeniería industrial, de la economía circular. No los hay. Pueden haber más,
pueden ser incluso interpretaciones en algunos casos con miradas distintas de los principios, ¿no? Por ejemplo, o pueden evolucionar en el tiempo. Solo para ponerles un ejemplo de la materia. El principio que se estableció desde el año 92 en Río, que era el que contamina paga, evolucionó evolucionó necesariamente porque el principio fue bonito en su momento, útil en su momento, pero no era eficiente porque apuntabas directamente a que se produzca la contaminación para imponer el deber de reparación. Entonces fue la internalización de externalidades, ¿no? La internalización de costos ambientales. Evolucionó el principio. Y aún se habla hoy por hoy del que contamina paga. En muchos espacios ustedes van a escuchar a personas convencidas de el principio del contaminador pagador, ¿no? Y no es que el principio haya perdido vigencia per se, porque finalmente sigue siendo una obligación que quien genera un daño responda por él mismo. Pero en materia ambiental, el énfasis preventivo, que es también a la vez principio y característica del derecho ambiental en general, te dice que lo importante no es encontrar responsables y castigarlos. Lo importante es que no se produzcan los daños, porque existen daños irreparables que no podrán ser compensados ni económica ni ambientalmente, ¿no? Imaginemos que se produce la extinción de nuestras vicuñas por causa de la contaminación. Es imposible cuantificar cuánto tendría que pagar el responsable por el daño que se generó actual y futuro por la extinción de esa especie. Y no solo económico, sino ecosistémico. Entonces, eso, por ejemplo, decir, el que contamina paga, el que contaminó y causó la muerte de las vicuñas, bueno, que pague sus 100.000 millones de dólares. No, o sea, ya el daño se hizo. Entonces, la mirada era internalización de costos y externalidades para que en tu proceso, y eso aplica en la economía circular, en tu proceso productivo, procures, ¿no? Antes que dejar que tu proceso genere impactos y responder por ellos, anticipe y evite los impactos, asumiendo los costos de esa prevención, ¿no? Entonces, esa mirada de los principios era una antesala para entender, ¿no? Que estos 5 principios que quiero compartir con ustedes son, a título particular,